Radio H. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Que no venga, pues te voy a mandar a la concha de tu madre. El drama argentino actual encarna la incapacidad del gobierno para mantenerse en el corto y en el mediano plazo. Lo que se despliega con prisa y sin pausa es un escenario de conflicto social creciente. El martes escuchamos, algunos con asombro, al presidente decir, luego de 3 años, al frente del Ejecutivo, que subestimaron el impacto de las tarifas y la devaluación. Bueno, esa devaluación que era y inflación que era tan fácil de bajar y que si no bajaba era producto de la incapacidad de las personas para gobernar. También nos recomendó que producto de la inflación, que él aceleró con sus políticas, que salgamos a caminar y a buscar precios. Yo no sé si nos toma de pelotudos o qué, pero con todo respeto que la investidura presidencial merece, ¿no? Pero la verdad que no sé qué está pensando este tipo. Su plan siempre fue derrumbar el mercado interno, hacer una inmensa transferencia de recursos, otorgarle a sus amigos negocios y recursos naturales, blanquear capitales que previamente habían evadido, cobrar comisiones por el inmenso endeudamiento externo y, por si fuera poco, atarnos a la cadena del FMI. El plan ahora es ajustar para no encontrarse con un default y entonces, una vez ajustado, restaurar la confianza en los prestamistas privados para reiniciar el ciclo de endeudamiento. Y obviamente apuesta todo a una cosecha el año que viene, ¿no? Y es sorprendente la actitud complaciente del FMI con este gobierno. Porque el FMI es una de las aristas de un plan mucho más grande, obviamente, que se despliega en toda la región. Que tiene a Macri y a Temer como las apuestas de los grandes sectores financieros, Gran Capital, la Banca Mundial, Estados Unidos, el poder mediático y las corporaciones, para simplemente que no vuelva el populismo, ¿no? Y mantener sus privilegios y su economía extractiva. De ahí que Macri ande diciendo que afuera lo quieren mucho y no entiende por qué aquí no. Y bueno, es obvio. Este fin de semana varios operadores del gobierno, tanto en Clarín como en La Nación, agitaron que hay un clima destituyente. Pero el gran coordinador de todos esos rumores es el propio gobierno. Un gobierno que no parece comprender las reglas básicas de la gobernabilidad. No se puede hacer las cosas tan mal. Y estos eran los que nos vendían como los genios de las finanzas, ¿no? Lo cierto es que si la recesión se profundiza, y nada parece demostrar lo contrario, se espera un clima social adverso y asoma la amenaza de la desestabilización. Se sabe que a una crisis de gobernabilidad le sigue una de legitimidad. Porque el capitalismo no es K ni macrista, y con la caída de la actividad y el consumo, sin exportaciones, con un brutal ajuste y sin lluvia de inversiones, la crisis de deuda está asegurada. Y Macri asegura todo eso. Le quita impuestos a los del campo, ¿no? Sube las tasas, destruye nuestra moneda, no le pone límites a los capitales, hace una apertura comercial sin control, le pagó a los buitres más de lo que pidieron. ¿Y cómo le contesta al mercado? Con una fuga de capitales y una dolarización de activos. El problema de Argentina, no me canso de repetirlo acá y lo hablo seguido, no es el déficit fiscal que ha agravado porque reduce y elimina impuestos. Lo que sí es un problema es que la Argentina no fabrica dólares. Y encima, esto sumado a una apertura comercial indiscriminada y una desregulación financiera, es el abismo mismo. Y un abismo que
te empieza a mirar a vos, ¿no? Ahora. El ruinoso acuerdo con el FMI no es otra cosa que un renunciamiento a la independencia económica, colocando a un organismo foráneo a decidir cómo debemos distribuir la riqueza, quién gana y quién pierde en la Argentina. También este acuerdo deteriora la capacidad de cumplir funciones básicas del Estado, como se pudo ver hoy en una escuela en Moreno, donde una garrafa se llevó a 2 argentinos, la vicedirectora y un auxiliar de la escuela. Este también acuerdo pone límites al uso de las reservas y a instrumentos de regulación cambiaria. También le aconseja la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y fuerza a un gobierno a tomar más deudas con las consiguientes condicionalidades cuando no pueda cumplir. En síntesis, va a profundizar la crisis. Esta gran timba, que es este modelo económico, apuestan un pleno a la cosecha en un año electoral. El 2019 se presenta como un año de extrema debilidad política. El arte de la política es más complejo, tiene demasiadas contradicciones, idas y vueltas para apostar todo a tener una buena cosecha. ¿No sabe el señor presidente que la incertidumbre en un año electoral incrementa la demanda de dólares y retrae la liquidación de divisas? Esas que él mismo permitió liquidar cuando se les cante y encima la pueden dejar afuera. Y esto también lo demuestra varios informes, las calificadoras de riesgo, que ponen en deuda y en duda el destino electoral de Cambiemos en 2019. Y por ende, la sustentabilidad de la deuda en la Argentina. El modelo no cierra sin represión, pero aún con represión parece que tampoco cierra. Y esto explica la extrema fragilidad en la que se encuentra el gobierno. Cuando el gradualismo murió y no le prestaron más plata a sus amigos, recurrió al extremo, ¿no? Al prestamista de última instancia del FMI. Y cuando la represión no se quedó ahí en diciembre, que tuvo que, es más, reprimir 2 veces por una misma ley, vallando al Congreso, en una situación inédita, la democracia, que para aprobar una ley necesita la gendarmería afuera. Bueno, se quedó sin represión y ahora recurre a los mayores represores, digamos, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, o sea, todo el extremo. Entonces, bueno, hoy se queda sin agenda pública, se queda sin política, y ahora aparecen unos cuadernos, ¿no? Que supuestamente dirían que es acto de corrupción, unos cuadernos que no se sabe, que no sé cómo van a hacer para que sean pruebas judiciales. Pero si quiere hablar de corrupción tenemos un montón, los Panama Papers, que son firmas creadas en guaridas fiscales para evadir impuestos, el dólar futuro, donde funcionarios compraron antes y luego, cuando fueron gobierno, decidieron el valor del dólar, el caso Maquer y Avianca, donde la empresa de aviación de Macri se autootorgó rutas aéreas a través de un testaferro que primero trabajaba en Maquer y después se fue a Avianca, la autocondenación de la deuda del correo, los sobornos de Odebrecht, con Arribas incluido, donde estaba el primo Ángelo Cacaterra, o sea, podía seguir así, los aportantes Trucho, Caputo y Axis y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Pharmacity Quintana, Lopetegui, bueno. Sí. Yo creo que hoy hablaba con Eugenio antes de programa y decía que el gobierno es como se sube al ring, ¿no? Y es como esos boxeadores que están groggy, ¿no? Que le han pegado una tremenda piña en diciembre, donde tuvo que reprimir injustificadamente por una ley, donde demuestra, digamos, queda expuesto ante la sociedad, y hoy se la pasa tirando manotazos de abogado, ¿no? Entonces, ante semejante exposición, ¿no? Ayer vimos algo nimio, ¿no? Como es un documental sobre la muerte, donde el Estado responsable y Gendarmería con Pato Burrich a la cabeza, de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces tienen que sacar su peor cara, ¿no?
lo que han hecho siempre, porque esto es lo que han hecho. Y termina en un atentado tonto, ¿no? Expuestos de nuevo, por más que lo esconda, porque acá no pasa por una cuestión de esconder, pero bueno, es una época de silencios y la derecha siempre necesita silencios, ¿no? Ayer recordaba el Holocausto, donde los nazis trataban de silenciar una parte para mostrar lo que estaban haciendo, ¿no? Y más acá, el terrorismo de Estado. En la Argentina, otra vez silenciando y después matando gente. En los 90 pasaba exactamente lo mismo, para saquear un país otra vez en silencio. Y hoy Macri se asume, digamos, silenciando la prensa, cerrando medios, callando con pauta. Y de hecho, esta semana se va Elizabeth Bernassi de su programa de radio y lo dice claramente, ¿no? Hay más plata para callar que para comunicar. Radio H.